Vaya por favor buscando la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer del capítulo 3 al versículo 7 nuevamente, que es un tema que hemos venido tratando, que Dios ha estado tratando no solamente en este lugar, sino prácticamente en la mayoría de las iglesias en Cristo. ¿Sí? Si usted busca por ahí en el internet, la mayoría de las iglesias están hablando ya del tiempo final. Y es que tenemos que entender la manera en que Dios trabaja, porque la Biblia, el libro de Apocalipsis dice, ¿sí?, que con voz de trompeta, es decir, que se escuchará por todos lados, pero muchas veces lo que creen o lo que piensan es que verán ahí por ahí un ángel volando en los cielos, clamando a gran voz, y no se dan cuenta que el Señor Jesucristo, ¿dónde está el Señor Jesucristo en este tiempo? Está en usted y está en mí. Por eso cuando estos hombres de Dios están anunciando ya el fin de los tiempos, es Dios a través de los hombres que está anunciando el final. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos de entender cómo trabaja nuestro Padre Celestial. Y vamos a seguir hablando un poco más de esto para que vayamos entendiendo más profundamente lo que en verdad está por pasar. Porque lamentablemente nos dejamos llevar, no entendemos o no recurrimos, nuevamente lo decimos, al Señor y a su palabra para tener la luz y la claridad de las cosas. Amén. Dice la palabra en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, del capítulo 3 al 7. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Escuchen lo que dice la palabra, amado hermano. Cuando nuestra obediencia sea perfecta, miran las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Si yo estoy convencido que Dios me ha sellado por medio del bautismo con su Espíritu Santo, yo no tengo por qué dudar de otras personas. Del 3 al 7. Del 10, perdón, 10. 10 del 3 al 7. Segunda de Corintios 10 del 3 al 7. Amén. Entonces mire cómo dice la palabra. Qué importante es este pasaje, también el versículo 6, que dice que estemos prontos para castigar toda desobediencia. ¿A qué desobediencia se refiere el apóstol Pablo? ¿A qué desobediencia nos habla el Espíritu Santo en este día? No a la desobediencia a la que Pablo le hablaba a los corintios, sino a todos esos demonios rebeldes. En esta hora vamos a continuar viendo, ¿sí?, lo que es la guerra espiritual. Una guerra que, como decíamos hace unas semanas, verdaderamente existe, está pasando, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Por eso en esta mañana le hemos puesto por título a esta enseñanza: las armas de salvación. Vamos a ver cuáles son nuestros enemigos y también cuáles son nuestras armas. Porque el Señor desde el principio, desde que iba a sacar a aquel pueblo, o sacó
aquel pueblo de Egipto, el Señor nunca dejó que el pueblo se fuera a la deriva. Desde un principio el Señor le mostró al pueblo hebreo, ¿sí?, quiénes eran sus enemigos, contra quiénes tendría él que luchar para poder heredar la tierra. De esa misma manera Dios nos habla hoy en su Espíritu Santo, mostrándonos a nuestros enemigos para poder heredar el reino de Dios. Ya no la tierra, sino el reino que a través de nuestro Señor y soberano Jesucristo Dios nos ha mostrado. Amén. Pero tenemos que empezar ya, de verdad ya, amados santos, por aceptar de manera categórica, contundente, que estamos viviendo una guerra espiritual. El problema es que como no sucede delante de nuestros ojos, le estamos ignorando, le estamos pasando por alto. ¿Y qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está pasando con la iglesia y con el pueblo de Dios? Que el diablo y todos sus ejércitos están ganando terreno. Nos van ganando la batalla. ¿Por qué? Porque no estamos verdaderamente siendo o juzgando. Por eso dice ahí el capítulo 7, mira las cosas según la apariencia. Estamos juzgando con nuestros ojos carnales y por eso estamos perdiendo una guerra espiritual. Porque en primera no vemos a nuestros enemigos, mucho menos tenemos una estrategia y mucho menos un plan para enfrentarlo. Y viene el día, y qué tremendo será. Más adelante lo vamos a ver. De verdad tenemos que hacer conciencia. Porque así como nuestro Dios es amor, también es fuego consumidor. De Dios no nos vamos a burlar, amados santos, ¿eh? Y esa reprensión es para su iglesia, no para los que están fuera. Porque ellos están fuera por ignorancia, todavía alcanzan gracia. Por eso el Señor dice que Él castiga, azota a los que ama. ¿Por qué? Porque esos que dicen que aman a Dios, deberían de conocer a Dios. Y qué tremendo será en aquel día, más adelante lo vamos a ver, ¿sí?, en que estemos delante del Señor y le digamos, Señor, Señor, y nos diga el Señor, ¿a quién le hablas? No te conozco. ¿Quién eres tú? Todo lo que estamos pasando, viviendo, soportando, para que en la grandiosa y perfecta justicia de Dios, sea que resulte que tengamos que ser cabritos a su izquierda y no ovejas a su derecha. Y esto es porque, le vuelvo a repetir, estamos ignorando las cosas espirituales. Y ellas son las que van a empezar a materializar lo que pasa, lo que está por venir. Las cosas, todo, absolutamente todo lo que ahora vemos, todo lo que podemos ver con esta carne, con estos ojos, primeramente se generó de manera espiritual. Primeramente el Señor, por medio de su palabra, dijo, hágase. ¿Dónde estaba primero en su palabra y después fue materializado? Entonces todas las cosas comienzan por lo espiritual. Nuestra batalla, nuestra victoria tiene que estarse luchando de manera espiritual. De levantarnos verdaderamente ya en pie de guerra. Y hace un momento le pedíamos perdón a Dios en nuestra oración de inicio, porque solamente nos dejamos llevar por un programa. Porque estamos diciendo, hoy no es día de oración, hoy no es día de estudio bíblico, hoy no es día de velada, hoy no hago nada. Y los únicos que estamos o vamos a pagar las consecuencias, pues somos nosotros mismos. Por eso es importante despertar ya la conciencia. Por eso el apóstol Pablo
habla a los corintios y el Espíritu Santo habla hoy día diciendo, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde se genera primeramente la batalla espiritual? En nuestra mente, con nuestros pensamientos, porque estamos pensando que no tenemos nada que hacer en esta batalla, en esta guerra. Estamos creyendo que nada más sentados vamos a obtener la victoria. Pero antes, por eso dice el apóstol, pues aunque no militamos, aunque no somos partícipes de un ejército carnal, si somos parte de un ejército espiritual. La semana pasada el Señor nos hablaba diciendo, en la obra de salvación ha incluido a su iglesia y a su pueblo, la iglesia de manera espiritual y el pueblo de manera natural. Y nosotros tenemos el compromiso con Dios de prepararle a esa nueva iglesia que Dios habrá de levantar el camino. Pero es la apatía, la pereza, la religiosidad, la mala costumbre que hemos adoptado, la que nos está atando, engañando, trayendo malos, equívocos pensamientos a nuestra vida. Todo esto está pasando en la mente de las personas. Los inconversos no creen en las cosas que están escritas porque no ven, porque están ciegos, espiritualmente ciegos, porque el Señor así lo dijo en San Juan 4:48, no lo busque. El Señor Jesucristo dijo, si no ven prodigios y señales, no creerán. Si la gente que hoy está fuera de Cristo no ve prodigios y señales, no va a creer. Por eso es necesario que la iglesia, las iglesias de Cristo, se preparen espiritualmente para ser arrebatadas o salvadas, porque esa será la señal o las señales que verán aquellos que no están en Cristo para creer. Es necesario que verdaderamente se manifieste un arrebatamiento, como incluso muchos han tratado. Bueno, yo he estado viendo algunos videos de algunas personas, yo no los entiendo en verdad. De verdad no entiendo cómo se dicen pastores y siervos de Dios, y perdónenme el Señor mi juicio, pero cómo quieren alentar a una iglesia con malas noticias. ¿Cómo quieren fortalecer la fe, la esperanza y el amor con noticias que solamente están llevándonos a tener malos pensamientos? Están diciendo que esa doctrina del arrebatamiento se inventó hace mucho tiempo atrás y por alguna otra persona. Pero claro que tiene un sustento bíblico. Lo veíamos las semanas pasadas. Por supuesto que sí. La palabra salvación quiere decir que te va a evitar que sufras algo, ¿sí? O también que dentro de una situación tú salgas ileso. Esa es la señal que la gente que está fuera de Cristo tiene que ver en la iglesia para creer en Dios. Usted le habla a algún creyente de fe, de verdad, alguien que es constante en el Señor, y sí, ya estamos preparándonos para el final. O sea, en su expresión no se nota ninguna preocupación, ningún miedo, ningún temor, porque verdaderamente nuestra fe está cimentada en la salvación. Si Dios decide, si Dios juzga bien que no seamos arrebatados, eso no nos está condenando, jamás, nunca. Eso nos está dejando aquí para también mostrar su poder, como lo hemos visto y lo dijimos en el pueblo hebreo, que el Señor mandó todas sus plagas y el ángel de la muerte, y a su pueblo no le tocó absolutamente nada. Lo veíamos también en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis,
¿Qué dice el Señor? Que esa iglesia se le darán las dos alas de la gran águila y será sustentada. ¿Qué está mostrando el Señor? Su amor. La diferencia que Dios hace para aquellos que verdaderamente están buscando hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor es que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, que abramos nuestra mente y nuestra conciencia a las cosas que no vemos, pero ciertamente que están pasando. Si nosotros no vamos a estar haciendo lo que Dios manda, pues imagínense, ¿qué esperamos de parte de Dios? ¿Cómo esperamos ser esa luz para el mundo si como las vírgenes insensatas no estamos llenando de aceite nuestras lámparas? ¿Sí? La gente tiene que ver el arrebatamiento para creer en Cristo. Y lamentablemente los que sí creen, en los que sí creen hay un engaño, una apatía, pereza, ¿sí? Porque piensan que serán arrebatados y salvados solo porque esperan, solo porque la palabra de Dios dice. Pero el mismo apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Es como si no existiera. Por tanto, Dios nos está mandando no solamente a creer, sino también a trabajar en nuestra salvación. El que usted y yo seamos salvos o arrebatados no depende de Dios. No depende de que si el diablo nos tiene engañados o si Dios me ama para que me arrebate y me salve. No. Ahorita más adelante se lo voy a demostrar. La salvación, ser verdaderamente guardados por Dios, dentro o fuera, ¿sí? De lo que Dios ha preparado, no depende de nuestro Señor, sino de cada uno de nosotros. De lo que cada uno de nosotros esté haciendo. Miren lo que dice la palabra. Vaya por favor al libro de San Mateo capítulo 24, nuevamente, porque hemos estado tratando este tema. San Mateo 24, vamos a leer del 42 al 51, lo que dice la palabra. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren que en ninguna manera el Señor Jesucristo, hablando del fin de los tiempos, nos está mandando a decir: ustedes cálmense, ustedes tranquilos, duérmanse, que de lo demás yo me encargo. Aún en ese tiempo el Señor Jesucristo dice, ¿sí?, que tiene o tenemos que estar, que Dios lo que espera de nosotros es que estemos, nos halle trabajando. Trabajando. Y nos vamos a preguntar, ¿trabajando en qué? Pues en lo que Dios nos ha puesto. Por eso la semana pasada el Señor nos decía que dentro de la obra
de su salvación nos ha involucrado sí o sí, quieras o no quieras, tú ya estás involucrado y la parte que te toca como iglesia es espiritual. Nuestra guerra es espiritual. Ciertísimamente que el tiempo de trabajar más ya ha comenzado. Y ese trabajo es una guerra espiritual. Ya no es tiempo de estar durmiendo. Estamos viendo el cumplimiento de las señales por todos lados. Usted, bueno, no sé si le gusta o no, pero usted ve las noticias y va a la Biblia y se da cuenta que lo que se dijo está comenzando a suceder. Por tanto, el Señor, fíjese lo que es el último tiempo, ya no es trabajar de día, sino también de noche. Porque Dios nos está mandando velar y orar para que estén preparados. No sabrán la hora en que ha de venir, pero del tiempo no se pueden quejar. Nadie le puede decir al Señor, es que yo no sabía. Porque ciertísimamente que el Señor nos dirá, yo por eso mandé a que se escribieran las señales que habrían de pasar antes de. Y ahora nuestro tiempo de trabajar es mayor. Es mayor, ¿por qué? Porque ahora no solamente es en el día, sino también por la noche, velando y orando, porque tenemos una guerra espiritual que estar enfrentando, escúchenme usted bien, todos los días. Todos los días. Efesios, por favor, capítulo 6. Esta lucha no es de hoy descanso y mañana no hay tregua. ¿Por qué? Porque simplemente los demonios no descansan. Los demonios no tienen conciencia, no tienen amor, y no digo que no piensen, sino que no pasa por su mente nada bueno. Por eso nuestra lucha contra todas estas seres debe ser constante, reprendiendo las obras de las tinieblas. Cuando nuestra autoridad sea perfecta, cuando se perfecciona nuestra obediencia, cuando hacemos lo que Dios está mandando. Si nosotros vamos a velar, estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces tenemos el poder de Dios para reprender la desobediencia de los rebeldes, de aquellos demonios que están trabajando. Por eso Dios nos manda a velar, porque durante la noche es cuando ellos trabajan. Nosotros debemos involucrarnos dentro de su campo y su tiempo. Por eso Dios nos dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Cuándo es que es válida o se hace indispensable una luz? ¿En el día o en la noche? En la oscuridad. Debemos reprender las obras de las tinieblas en el día, en la hora que ellos trabajan. Y Dios no nos está mandando a hacer grandes cosas, amados santos. Porque dice la palabra que Dios no nos da más de lo que podemos llevar. Mire lo que dice la palabra, Efesios capítulo 6, del 11 al 18. Dice la palabra, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra el diablo comienza nuestra guerra. ¿Por qué? Porque él es el capitán del ejército de la oscuridad. Dice la palabra, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ni son carnales, ni son terrenales, todo es espiritual. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios
para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Es la palabra sembrada en mi mente de salvación. No es un casco espiritual. Pablo aquí no está hablando teníamos en otro tiempo la costumbre de hacer un acto de fe y nos poníamos un casco, aunque no lo veíamos. Pero aquí dice la palabra, tomen el yelmo de la salvación. ¿Cuál es? La palabra de salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda la oración y súplica en el Espíritu. Y nuevamente nos dice el Espíritu Santo, velando en ello con toda perseverancia, esto es decir, constantemente. No solamente cuando se nos llama en la congregación. No nos conformemos al llamado del pastor. Obedezcamos al llamado del Padre, del Espíritu Santo. Si usted ya es un miembro activo, si usted conoce de la guerra espiritual, si usted tiene el llamado de Dios para la guerra espiritual, no necesita participar de un ministerio en la iglesia. Qué bueno que se haga. Yo no digo que no, o que no deba hacerse. Pero si usted tiene el llamado de Dios a una guerra espiritual, usted lo tiene que hacer en su casa. Y como dice la palabra, ¿sí?, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es Señor por mi salvación, es Señor heme aquí por nuestra salvación. Dice el libro de los Salmos que Él adiestra nuestras manos para la guerra, nuestros dedos para la batalla. Señor, heme aquí para esta guerra espiritual. Lo que puedo hoy hacer, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo, para que sea tu Espíritu Santo dándome esta dirección. Aunque no sea el llamado de la congregación, aunque no sea el pastor el que esté dirigiendo la guerra espiritual, el Señor lo está llamando a usted. Por eso dice el libro de los Hebreos que si escuchamos la voz del Espíritu en nuestro corazón, no le seamos desobedientes y rebeldes. Porque cuando obedecemos la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, estamos siendo obedientes a Dios. Y entonces todo este mal, todo este ejército de las tinieblas se va a someter al poder que Dios nos ha dado, a la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sí? Esta lucha comienza en la mente, derribando todos esos argumentos engañosos y de mentira que están teniendo apática y mal confiada las iglesias en Cristo. Cierto es que nuestra confianza debe de ser en la victoria, pero debemos pelear para alcanzar la victoria. No quedarnos, no conformarnos, no engañosamente, malamente, en nuestro corazón, decir que la victoria ya no la dio el Señor. Claro, pero tú tienes que obtenerla, tú tienes que trabajarla, tú tienes que ejercer esa victoria que Dios, en nuestro soberano Señor Jesucristo, ya nos ha dado. Y esos argumentos son todos esos pensamientos negativos y de muerte que se generan en la mente y en el corazón cuando pensamos o escuchamos, ¿sí?, que se está hablando ya del fin. ¿Cuántas cosas negativas y destructivas
¿Cuántos pensamientos de muerte han pasado por nuestra mente porque hemos escuchado que el fin está muy próximo? No me diga que usted ha pensado en los cielos nuevos y tierra nueva. Cuando escucha usted el fin se turba, nos hemos turbado. Seamos honestos delante del Señor. Porque empezamos a pensar de una manera contraria, opuesta a lo que Dios quiere. El Señor Jesucristo vino a traer buenas nuevas. Eso significa evangelio. Buenas nuevas de salvación. ¿Y qué de buenas tienen las noticias hoy día? Son tristes, lo dice la palabra, principio de dolores. Pero eso no tiene por qué afectar a nuestros pensamientos. Y sin embargo, así está pasando. ¿Se recuerda el mensaje que este judío le dio a este hermano pastor? Dice, nosotros ya estamos juntando provisiones. Ya estamos nosotros guardando lo que pensamos que vamos a necesitar. Y dicen que creen en Yeshua. Cuando el Señor dijo, no se preocupen porque lo que ustedes necesitan, su Padre Celestial ya sabe que tienen necesidad mucho antes que ustedes se lo pidan. Nuestra confianza en Dios verdaderamente tiene que ser cuando nosotros estamos trabajando en lo que Dios nos está mandando. Y generar estos pensamientos solamente lo único que está reflejando es verdaderamente que no estamos conscientes de lo que Dios está haciendo o ha preparado. ¿Sí? Cuando la Biblia habla del fin de los tiempos, no se refiere a la aniquilación humana. No se está refiriendo a la destrucción. ¿Sí? No se está refiriendo al exterminio de una manera cruel y dolorosa. Lo que Dios determinó cuando se habla en la Biblia como el fin, es el término del tiempo que Dios le ha dado al hombre para gobernar. Eso es todo, amados santos. El tiempo del hombre para gobernar la creación de Dios está llegando a su fin. Está por terminarse. Cierto, muy cierto que el libro del Apocalipsis habla de un juicio de la ira de Dios, pero aún el mismo Dios que ha preparado todo ese castigo nos está llamando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para no vivirlo, para ser salvados. Entonces aquellos que lamentablemente lo sufran, no digo que no lo vamos a vivir, repito, podemos vivirlo, pero Dios aún dentro de promete guardarnos. Por eso digo, aquellos que lo sufran serán, ¿por qué? Porque no creyeron, porque no aceptaron que la Biblia nos estaba anunciando y preparando para las terribles cosas que habían de suceder. ¿Sí? Le repito, solamente está por terminar el tiempo que Dios le dio al hombre para gobernar, tiempo en el que el hombre solo le ha demostrado a Dios su incapacidad para hacerlo, con el fin de terminar el gobierno del hombre para que inicie el gobierno de Jesucristo. ¿Usted se había puesto a pensar esto, amado hermano? ¿Y sabe por qué? Porque nuestra mente está juzgando mal. Porque nuestra mente está puesta en las cosas carnales y no en las espirituales. La iglesia de Cristo debería de estar cantando, danzando y gozándose por este último tiempo, porque termina el tiempo del egoísmo, de la muerte, de la maldad, y viene el tiempo de la justicia, de la paz y el gozo del Espíritu Santo, porque eso es el reino de Dios. ¿Por qué entonces estamos preocupados? Si lo que está por venir, dice un dicho que después de
de la tempestad viene la calma. Debíamos de alegrarnos porque está por suceder lamentablemente el juicio de Dios, pero viene el reinado de nuestro soberano Rey Jesucristo. Y si nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón estuvieran puestos en el milenio de Cristo, verdaderamente no tendríamos temores, ni dudas, ni miedos, ni incertidumbres, ni preocupaciones, ni mucho menos estos malos pensamientos con los cuales, pues lamentablemente, sí, la iglesia de Cristo se ha visto, o las iglesias del Señor se han visto afectadas, porque no estamos viendo la cobertura de Dios, porque no estamos verdaderamente conociendo al Dios que nos ha prometido, dando todo lo que Él es. No solamente con una promesa, sino con un juramento que nos guardaría. Las iglesias no tienen por qué preparar provisiones. Lo que las iglesias de Cristo tienen que hacer para que nada les falte en este tiempo es velar y orar. Una lucha espiritual reprendiendo a los ejércitos del infierno. Soportando todos, es decir, no soportando, sino más bien no reteniendo en nuestra mente todos esos. Por eso el apóstol Pablo dice que apagar el yelmo de la salvación, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué son los dardos de fuego? Todas esas mentiras. Prepárese porque viene la gran tribulación y quién sabe cómo le va a ir a usted. Hablan de la gran tribulación, del juicio, de las copas, de los sellos, pero ¿dónde está la gracia y el amor de Jesucristo dentro de? Por supuesto, para los que van a trabajar y ganárselo. Claro que sí. Eso no se trata nada más de que usted y yo estiremos la mano y lo recibamos, no. Lo acabamos de leer en el libro de Mateo, dice el Señor, que bienaventurado aquel a quien el Señor halle trabajando, haciendo esta guerra, luchando contra todo lo que se levante en contra, porque lo único que está por terminar es el tiempo del hombre para que venga el tiempo del soberano, en el cual nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. ¿Le parecen malas noticias? ¿Desagradables? No son noticias, como bien dice, buenas nuevas de salvación. Pero ¿a dónde nos están llevando nuestros pensamientos? Pero ¿a dónde verdaderamente está enfocada nuestra mente? Que nos estamos llenando de temores, de miedos, de dudas, de incertidumbres. El reino de Jesucristo debe de comenzar desde cero, es decir, por eso todas las cosas deben de ser renovadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13, dice la palabra: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras. Mire que en ninguna manera Dios está diciendo las personas, los moradores, los santos, los hijos. En cuando esto suceda no habrá nadie en la tierra, y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros,
los que Dios nos ha llamado, los que creemos y esperamos en Cristo Jesús, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿En qué parte de esta obra? Porque es necesario que el Señor Jesucristo así lo haga. Eso sí es exterminio. Pero está hablando de las obras y lo que hay en este mundo. No de nosotros, no de la gente. Es necesario que todo sea, por eso el libro de Apocalipsis también dice, yo hago nuevas todas las cosas. Es necesario que todo lo que vemos sea consumido por fuego, para que todo sea hecho nuevo. ¿Sí? Y aunque Él hará nuevo todo, es necesario pelear espiritualmente en oración para ser hallados dignos de su tiempo de reinado, es decir, de los 1000 años. Para esto debemos empezar por juzgar con el Espíritu y con la verdad, derrotando y desechando toda mentira, todo argumento en nuestra mente que va en contra del conocimiento de Cristo. Es que no sé cómo nos atrevemos a decir que vamos a padecer cuando se predica de la persecución de la iglesia. Pues lamentablemente se predica a medias. No se está hablando enteramente la verdad. El hecho de que sea la iglesia perseguida, eso no quiere decir que la iglesia va a sufrir. Porque entonces Cristo murió en vano. Si nosotros vamos a padecer todo lo que está escrito en la Biblia, ¿para qué nos convertimos? ¿Para qué el Señor Jesucristo fue a la cruz, derramó su sangre, derramó su Espíritu Santo, nos ha llamado a la santidad, nos dio su palabra? ¿Para qué nos llamó a alejarnos del mundo si vamos a pagar todo? Si vamos a sufrir lo mismo. Entonces no tiene ningún caso la obra de salvación que Dios ha preparado y en la cual nos ha involucrado también a nosotros. Nosotros como iglesia tenemos que ser, ¿sí?, ministros, mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Mira, hermano, tú no te preocupes. Si es la voluntad de Dios que tú permanezcas dentro de la gran tribulación, tu Padre Celestial no te va a abandonar. Esa hambre, esa sed, esas enfermedades, esas pestes que están preparadas no te van a alcanzar, y testimonios somos. Y digo somos porque lamentablemente no fueron todos, porque nosotros creímos, para gloria de Dios, por convicción del Espíritu Santo, que el COVID nos iba a hacer, perdóneme mi Dios, no es jactancia, que nos iba a hacer los mandados. ¿Cuándo recurrimos a las normas sanitarias que se impusieron? Solamente cuando teníamos que entrar a algún lugar por necesidad. Y con esto somos testimonio de que Dios guarda en integridad a quienes ponen su fe y su esperanza en Él. Eso es la palabra de fe que tiene que estar saliendo de la iglesia. Y lo hemos dicho en otras palabras: el que nada debe, nada teme. Vamos a trabajar en lo que Dios nos está mandando a trabajar, en preparar el camino para que aquellos que evangelicen en el tiempo que Dios ha dicho cumplan su propósito, el Señor consuma, purifique por medio del fuego este planeta, lo vuelva a restaurar y podamos gozar 1000 años de su reinado. Es el final del fin. Un reinado de paz, de justicia, de amor, al que Dios nos está llamando y al que Dios nos está ofreciendo.
Entonces yo le pregunto, ¿por qué nuestros pensamientos contrarios? Porque nuestra mente no está en Cristo. Porque nuestro corazón no está en la palabra verdaderamente de Dios. Porque a veces engañados por el diablo, porque el diablo usa la palabra de Dios a medias, estamos creyendo la verdad a medias, no estamos escudriñando la palabra. Y se lo voy a mostrar, amado hermano. Nuevamente entendamos este pasaje de la Biblia que mal entendido ha causado malos pensamientos. Vamos nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leer primeramente de corrido y ahorita le voy a mostrar lo que el Señor me ayudó a ver. A Él sea la gloria. Amén. A Él sea la alabanza. ¿Por qué? Porque Él es quien nos muestra la luz de las Escrituras. Es el Señor quien abre nuestro entendimiento. Vamos a leer el capítulo 12 del 7 al 17 y el 13 del 1 al 10. Vamos a leer primeramente, ¿sí? Dice la palabra: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se da cuenta que el diablo también trabaja de noche? ¿Sí? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alégrense los cielos y los que moran en ellos. Ay de los, escuche por amor de Dios, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora mire lo que dice. ¿Qué es lo que muestra la Escritura antes de que el diablo haga la guerra a los santos? ¿Qué es lo que Dios le está anunciando primeramente a aquel remanente, aquellos santos antes de que suceda la guerra? ¿Qué dice el versículo 11? Y ellos le han vencido. Dios de antemano ya le está anunciando la victoria. ¿Por qué tenerle miedo al diablo si el Señor mismo, antes de que se hable que el diablo va a hacer guerra, porque esto lo habla en el versículo 17, en el versículo 11 el Señor Jesucristo ya está diciendo, van a salir victoriosos. Ustedes le van a vencer, ¿sí? Por la sangre del Cordero, por la palabra y por su testimonio, porque han menospreciado su muerte. ¿Por qué habríamos de tenerle temor al diablo? Es que viene el diablo y viene con todos sus ejércitos. Pues que venga, Dios ya nos está anunciando la victoria. Eso es lo que lamentablemente la iglesia no está anunciando. ¿Se recuerda de este varón? El judío le dijo, ¿y quién es ese remanente? Pues ustedes. Así que prepárense porque el diablo viene contra nosotros. Pues que venga. Si es que fuéramos nosotros que venga, tenemos nuestra confianza en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que en Cristo somos más que vencedores. Y no lo está diciendo las Escrituras, pero no leemos completamente. Y vienen esos pensamientos de temor, de miedo, de angustia. ¿Sí? Ahora vean lo que dice el capítulo 7 del verso 13. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Primero, el diablo no los va a vencer. ¿Sí? Pero sí se va a levantar otra bestia, que el diablo se va a unir a ella. ¿Por qué él va a vencer a los santos? Pues porque va a unirse, va a renovar fuerzas. Pero mire lo que dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Nunca está hablando de que aquellas personas serán entregadas en sacrificio o a tormentos. Jamás, ¿sí? Solo dice, y está hablando de que los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, serán los que reciban la marca de la bestia. Hay mucha iglesia que está verdaderamente preocupada porque dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene ese sello. La iglesia está pensando que se va a morir de hambre porque no va a poder comprar comida, no va a poder comprar agua porque no se va a querer sellar. Esa es la derrota que ellos van a recibir. Van a creer en sus corazones por un momento que la bestia pudo haber sido o será más poderosa. Pero miren lo que continúa diciendo la palabra del Señor en el capítulo 9. Por eso dice el Espíritu, si alguno tiene oído, oiga, entienda lo que el Espíritu está hablando. ¿A qué se refiere con si alguno lleva cautividad, va en cautividad?
y si alguno mata a espada será muerto. Y dice, aquí está la paciencia y la fe de esos santos. ¿A qué se refiere? ¿O qué significa esto? Pues con la vara de juicio con la que midas, serás medido. Dicho en otras palabras, para que usted lo entienda, vaya por favor al libro de Mateo nuevamente. San Mateo capítulo 10, versículo 28 al 33. Dice la palabra del Señor: y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la fe y la paciencia de aquellos santos, que si no niegan al Señor, el Señor no les va a negar su cobertura. Que si niegan a Jesucristo, que los llevó hasta ese momento y que les mostró la victoria contra el diablo, el Señor también los negará. Por eso dice, esta es la paciencia y la fe de los santos. Confía en la cobertura que Dios te da, que Dios te ha prometido. No temas a los que matan el cuerpo. Si fuese necesario, lo hemos dicho, que seamos sacrificados de esa manera, nosotros o los santos, Dios nos sustentará. Tenemos que confiar que Dios nos dará quizá una muerte rápida, quizá una muerte lenta, no lo sé, pero Él estará allí. Él no nos abandonará porque dijo, yo te sustentaré y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final del reino o del gobierno que le he permitido al hombre. Por eso el Señor nos habla a través de toda su bendita palabra. Por eso es que el Espíritu Santo es quien nos guía. Cuando nosotros no entendemos una parte de la Biblia, viene otra parte de la Biblia que es más explícita, pero no necesitamos ningún otro libro, sino simplemente acercarnos al Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Y si en las cosas que están programadas para castigar a los moradores de la tierra, Dios está mostrando, ¿sí? Está dando palabra de aliento y de vida a aquellos que le sean fieles. ¿Por qué la iglesia está hablando de una manera a medias, provocando preocupaciones, golpeando la fe, la esperanza y el amor? ¿Cuál es la razón? Pues que nuestra mente está trabajando de forma carnal. No estamos apagando los dardos de fuego que el enemigo está lanzando. ¿Por qué razón? Porque no estamos participando de la guerra espiritual que debemos participar. Porque no estamos verdaderamente conscientes de lo que está pasando y lo que debemos hacer. Porque yo no sé cuántas cosas verdaderamente, solo Dios sabe verdaderamente la grandeza de nuestra mente y cómo está delante de Él. Pero en ninguna manera, ¿sí? Dios nos está llamando al dolor, al sufrimiento, al tormento, a la angustia,
a morir de hambre, de sed, de frío, si es que Dios quiere que vivamos ese tiempo. ¿Por qué no mejor estar animando a las personas? Mira, Dios ha prometido que te guardará. Lo único que quiere es que te arrepientas y te bautices en el nombre de Jesucristo para que recibas el sello inquebrantable que Dios ha puesto para los que aman. Dice la palabra, a los moradores de la tierra. ¿En qué momento la iglesia ha buscado aquí involucrarse? Más claro no puede estar escrito. Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Usted está escrito? ¿Por qué teme? ¿Por qué esa clase de pensamientos tan negativos, tan contrarios al amor de Cristo Jesús? Dios solo castigará al incrédulo y al perezoso. Esos son los que van a ser castigados. Y van a ser castigados. ¿Para qué? Para corrección. Para que se disciplinen. Lamentablemente sí dice la palabra que habrá unos que, a pesar de las cosas tan tremendas que están por suceder, aún así seguirán blasfemando contra Dios. Dignos son del infierno y el lago de fuego que está preparado. Pero si nosotros hemos creído en un Salvador, ¿por qué no echamos de nuestra mente y de nuestro corazón fuera ese temor? Decimos, no, Señor, tú has prometido que me vas a librar y me vas a guardar. No importa cuál sea la situación o la condición de este mundo. Yo tengo tu cobertura, Señor, y para mantenerla, ¿qué debo hacer? Ponerme a trabajar en el Espíritu Santo. Por eso es importante conocer y usar las armas de nuestra milicia para nuestra salvación. Vamos a ver las 8 armas que tenemos para salvación, para poder enfrentar esta guerra. Primero, la primera arma es el arrepentimiento. Pero mire, yo quiero que entendamos esto. El arrepentimiento no es solo una acción contra el pecado, ¿sí? Es primero y mayormente la convicción del pecado. Que nosotros estemos conscientes todo el tiempo de que de alguna o de otra manera cometemos pecados. Eso es bien importante para nuestras oraciones, porque nuestra guerra es espiritual a través de la oración. Y si nosotros, ¿sí?, retenemos nuestro pecado, porque así fue dicho por el Señor, a quien le perdonen sus pecados, le serán perdonados, pero a quienes se los retengan serán retenidos. Muchas veces nosotros mismos retenemos nuestro pecado. ¿Por qué razón? Porque nos acercamos a Dios, pero no nos confesamos como quienes hemos pecado. No es lo mismo que pecadores. Un pecador se deleita en el pecado, practica el pecado. Y nosotros, si cometemos pecado, es porque tropezamos. Pero el Espíritu Santo nos llama siempre al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Estar consciente. Señor, yo sé que a lo mejor ni me di cuenta, pero yo sé que pequé, porque tu palabra dice que no hay justo, ni aún uno, no hay uno perfecto. Hace tiempo hablamos de la santidad, y que eso también comienza en nuestra mente, convenciéndonos a nosotros mismos que podemos vivir sin pecar, pero ciertamente no nos hemos preocupado por eso. Por eso mismo hay pecado en nuestra vida. Y si hay pecado, si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, nuestras oraciones no son escuchadas. No lo busque.
Dice el libro de San Juan, capítulo 6, 31, que Dios no oye a los pecadores. El pecado es un estorbo a nuestra oración. El pecado es desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuándo vamos a reprender la desobediencia de los demonios? Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Cuando nosotros, antes de entrar en una guerra espiritual, seamos limpiados por Dios de nuestro pecado, reconociendo delante de Él que hemos pecado. El gran problema es que nosotros somos tan malos jueces, aún contra nosotros mismos, que no aceptamos que la gracia de Dios es tan simple como aceptar que hemos pecado. Eso es todo lo que Dios nos manda. Es así de sencillo, ¿sí? No es que Dios quiera que pequemos, ni tampoco que no pequemos. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos conciencia y digamos, sí, Señor, de alguna o de otra forma mi carne me arrastró, ni siquiera me di cuenta, pero hay pecado en mí. Pero yo no vengo a ti para que me hagas ver mi pecado, sino para que me limpies de mis pecados. Porque si tú me estás mandando a trabajar y el pecado es un obstáculo, pues yo necesito liberarme de todo eso, de todas esas cargas, ¿sí? Y es tan sencillo que a veces nos cuesta trabajo creer que las grandes cosas de Dios tienen un sustento muy simple. Él mismo lo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, sencillo de corazón. Su nombre es tan poderoso y qué fácil es nombrarlo. Qué fácil es limpiarnos del pecado. Solamente yendo al Señor, reconociéndolo. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 y 9. No hemos hablado de esta palabra, nos lo ha dicho el Espíritu Santo en este último tiempo, no sé cuántas veces. Dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, ¿cuándo llegamos a decir esto de manera inconsciente? Cuando en nuestra oración no nos confesamos. Pero dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Y Jesucristo no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es así de sencillo vivir sin pecar. Así de fácil. No es gran cosa, no tenemos que recurrir a aquella vieja tradición o costumbre judía de que se tenía que sacrificar algún animal y que teníamos que esperar a que el sacerdote lo hiciera por nosotros para que esa sangre pudiera ser contada, ¿sí?, como sacrificio para expiación de nuestros pecados. Eso ya no es necesario. Ahora solo tenemos que acercarnos honestamente con Dios, reconociendo que en alguna manera u otra hemos fallado. Y así nuestras oraciones serán escuchadas y respaldadas por Dios, habiendo sido limpiados y perdonados. Por eso esa es la primera arma de nuestra milicia. La segunda arma, la sangre de Jesucristo. Acabamos de leer en el libro de ¿cómo se llama?, de Apocalipsis, que ellos le vencieron por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Y le voy a poner un audio en el video, usted no se lo puedo poner aquí, donde hay un pastor que dice que le causa risa las oraciones que se hacen invocando la sangre de Cristo, porque él dice que no hay una oración bíblica que sea hecha así. Y no quiero exponer a este varón,
como tampoco al otro, de quien he hablado. Lo que quiero que nosotros entendamos es lo que hemos venido diciendo, que muchos serán engañados. Por medio de la sangre de Jesucristo, verdaderamente es una de las armas que tenemos para nuestra guerra espiritual. Ahí mismo en Primera de Juan, pero en el capítulo 7, ¿sí? Dice la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este varón se pregunta si usted está acostumbrado a orar invocando la sangre de Cristo, y si no, ¿para qué se derramó? Y si no, ¿cuál es el propósito de esa bendita sangre? Si no es para invocarla en nuestra vida. En nuestra vida, no en las cosas materiales. Porque la sangre de Cristo se derramó para perdón de pecados. Las cosas materiales se ungen con aceite. Nuestra unción es la sangre de Cristo. Y esa es nuestra segunda arma para poder alcanzar esa salvación. Por la sangre de Cristo yo estoy cubierto. ¿Qué pasa? Cuando yo me cubro con la sangre de Cristo, todo lo que es muerte se va y pasa de largo. Y ahorita vamos a ver por qué. La tercera arma, como hemos estado diciendo, es velar y orar. Y esto, lo que le decía hace un momento, no se trata de desvelarse o de pasar de un día para otro despierto. Es ocupar parte del tiempo que ocupamos para dormir, para velar. Si usted normalmente se despierta a las 6 de la mañana, despiértese por lo menos, el Señor dice, no han podido velar una hora, despiértese por lo menos a las 5 de la mañana para orar. Pero ahorita le voy a decir cuál es el mejor tiempo para velar y orar y por qué. ¿Sí? Entonces, velar y orar es la tercera arma que Dios nos muestra. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 14, 38, por favor. San Mateo 14, 38. Ay, caray, no tiene 38. Bueno, no me haga caso, en esa me equivoqué, pero no sé cuál era. Bueno, vamos a la cuarta arma poderosa en Cristo, precisamente es el testimonio. El nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra boca, en nuestras palabras, cuando nosotros hacemos, como está escrito en el libro de Colosenses 3:17, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el nombre del Señor Jesucristo está sujeta toda autoridad, toda potestad. Dice el libro de Lucas, toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Todo poder está en el nombre de Jesucristo. Esa es la cuarta arma que tenemos para enfrentar esta guerra. La quinta es la fe. Necesitamos fe. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Cómo nos va a respaldar Dios si no estamos dentro de su gracia? Porque Él galardona a los que creen en Él. La fe es la cuarta, la quinta, perdón. La sexta es bendecir. Primera de Pedro, por favor, capítulo 3, de 9 al 12.
quitarnos de la lengua las maldiciones, todas esas malas palabras que todavía seguimos usando por costumbre. A veces, le vuelvo a repetir, ni nos damos cuenta cuando salen de nuestra boca. Primera de Pedro 3, del 9 al 12, dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y otra vez. Entonces, es que yo estoy leyendo segunda de Pedro. Y era primera de Pedro. Perdón. Le dije primera de Pedro. Y yo estoy leyendo segunda. Dice la palabra, estábamos hablando de la bendición, ¿sí? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si nosotros no procuramos, no nos esforzamos, ¿sí?, en quitar de nuestra lengua las malas palabras que son maldiciones, pues también estamos perdiendo una poderosa arma en el espíritu para poder vencer, para poder enfrentar esta guerra, para poder alcanzar nuestra salvación. Mire que las cosas las tenemos que estar haciendo nosotros. Dios nos ha dado las armas, Dios nos ha dado la armadura, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio para que nosotros enfrentemos la guerra, la batalla. La séptima es la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, por medio del apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios no puede faltar en nuestras oraciones. Algún texto bíblico. Dentro de nuestra guerra espiritual, nosotros también tenemos que declarar algún texto bíblico, el que el Espíritu Santo ponga en nuestra boca y en nuestro corazón, y declarar nuestra victoria en el Señor. Y la última, pero no por ser la última, es la menos indispensable, sino la mayor, es el amor. El amor de Cristo. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, del verso 4 al verso 8, dice la palabra: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Todo habrá de extinguirse. Todo está programado para dejar o para vivir y morir un tiempo, pero el amor es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
Nosotros, se recuerda, para gloria de Dios, hoy damos testimonio delante del Señor. Hoy está aquí nuestra hermana, porque fue algo que le pedimos a Dios antes de orar por ella. Señor, dame amor por ella y por su familia. Si yo no tengo amor, no tengo nada. No voy a alcanzar la victoria. No voy a hacer lo que debo de hacer. Por eso es tan importante pedirle amor. Señor, dame amor para enfrentar esta lucha. Señor, dame amor para velar. Señor, dame amor para orar. Señor, dame amor para creer. Dame amor para hacer tu voluntad. Dame amor para vencer, Señor, por los que hoy están dormidos. Porque mientras ellos duermen, Señor, yo estoy trabajando para que ellos disfruten. Pero quizá cuando tú duermes, otros están trabajando por ti. Por eso le digo, no por ser la última de nuestras armas es la más pequeña, sino la mayor. Y el Señor dice que Él guarda lo mejor para el final. Por eso le decía, hemos venido diciendo en estos últimos tiempos, de todas las cosas que necesitamos, no las que queremos, las que necesitamos, la mayor de ellas es el amor de Jesucristo. Y cuánto más en este tiempo que estamos viendo que las cosas están sucediendo y el juicio de Dios viene y también su gloriosa recompensa. El amor de Cristo es verdaderamente lo que necesitamos para poder vencer. La mentira y la pereza son lo que realmente condenan y castigan. San Mateo capítulo 7 del 21 al 23. San Mateo 7 del 21 al 23 dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Lamentablemente esta palabra se está cumpliendo hoy día con toda esta iglesia que está bendiciendo a este pueblo de Israel, a esa nación, porque una cosa es la nación y otra cosa es el pueblo de Dios, y que están diciendo que Dios les bendiga. ¿No acabamos de leer que el amor no se goza en injusticia? Pregúntese ustedes si lo que está haciendo esta gente es justo. Eso no es una guerra, lo hemos venido diciendo. Eso es un abuso de poder. Israel está enfrentando a gente que no se puede defender. ¿Por qué está avanzando? ¿Por qué si vemos las cifras de un lado y de otro, Israel va ganando? Porque Palestina, porque la Franja de Gaza no es un rival, no es un enemigo, no es un ejército, no es alguien que pueda hacerle frente. ¿Eso es justo? Dios es amor y Dios no ama la injusticia. Y toda aquella iglesia que está orando y pidiendo por esa nación, el Señor bien podría decirles: apártense de mí, porque ustedes no me conocen. Voy yo, el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de justicia, a respaldar toda esta crueldad. Que poquito conoce la iglesia al que dice que ama. Y las cosas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Y dónde está nuestra participación delante de estas cosas? ¿Dónde está nuestra verdadera guerra? Porque nosotros sí tenemos un enemigo, porque sí tenemos armas, porque sí nos está mandando Dios a una lucha. ¿En dónde está nuestro trabajo?
Ciertamente que seguimos apáticos, engañados, dormidos. ¿Por qué? Por toda la cochinada y la porquería que estamos llevando a nuestra mente en lugar de estar caminando en la luz del Señor, que es su palabra. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este tiempo? Velar y orar y luchar espiritualmente. No nos confiemos de nuestra salvación, sino que velemos y oremos por nuestra salvación, porque aún no la hemos recibido. Aún estamos aquí. Así que todavía, amados hermanos, tenemos que trabajar. Primera de Corintios capítulo 5, versos 6 y 8, dice la palabra del Señor. Del 6 al 8, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Celebremos. Mire que Dios no nos está mandando a contristarnos, a preocuparnos. ¿Qué está? Dice, así que celebremos la fiesta con no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, reconociendo delante de Dios nuestro mal, ¿sí? Y de verdad. Que Dios nos está llamando para una guerra espiritual. Y hace un momento le decía, ¿cuál es el mejor tiempo para velar? El peor error que estamos cometiendo es ir a dormir sin ponernos a cuentas con Dios, porque Él ha anunciado que vendrá como ladrón en la noche. El mejor tiempo para velar, orar, es antes de ir a dormir. Porque si nos hemos puesto a cuentas con Dios, si hemos sido limpiados por la sangre de Cristo antes de ir a dormir, cuando el Señor venga estaremos preparados, limpios. ¿Y cada cuándo dormimos? ¿Una vez por semana? ¿Una vez al mes? ¿Por qué dejamos de velar y orar todos los días? Dice el Señor, no has podido ni siquiera una hora. Y no por Él, por tu salvación. Lo que Dios tenía que hacer está hecho ya. Consumado es. Todo se ha cumplido. Ahora nos corresponde a usted y a mí trabajar en nuestra salvación. Vaya al libro de Romanos, regrese por favor. Romanos capítulo 13, del 11 al 14, dice la palabra. Y esto es, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire qué grandes palabras. Con qué grandes palabras nos habla el Espíritu Santo hoy. La noche está avanzada y se acerca el día del juicio y el día del milenio del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Pareciera que este mandamiento del Señor lo entendemos al revés. Y de las cosas que les gustan a su carne, esas búsquenlas.
Por eso nuestra mente está tan atrofiada, tan entenebrecida, tan distraída, tan lejana a las cosas que Dios manda. Por tantas cosas que Dios no manda que veamos y estamos viendo, que Dios no manda que busquemos y verdaderamente estamos buscando. Pero la salvación ya está en nuestras manos, amados hermanos. Ya depende de cada uno de nosotros lo que quiera vivir a partir de hoy. Si tú quieres alcanzar la salvación, vele y ora. Pídele el amor a Dios, pídele lo que Dios te está ofreciendo y tú sabes que no tienes, o que tienes en poca cantidad, o que de plano te falta. Vamos a terminar con estas citas bíblicas en el nombre del Señor. Ahí mismo en el libro de Romanos, vamos al capítulo 10, del verso 8 al verso 13, dice la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mira que Dios no está diciendo que esté en su boca y en su corazón. Está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor alcanzará su salvación, será salvo. Sántese por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del 12 al 16, dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. Hagan todo por su buena voluntad, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mira nada más lo que el espíritu del apóstol Pablo dejó escrito, dejó vivo, permanente, un clamor para que todo lo que él trabajó no sea en vano, ni en él ni en nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 10, dice la palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón por la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. No dice sobre ustedes, sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No hay palabra de temor en lo que Dios nos está hablando, sino de aliento, de vida, palabra de consuelo. Terminamos con esta palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 12 al 18. Dice la palabra del Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué nos ha preparado el Señor? ¿Para qué ha preparado Dios todo lo que está por suceder? Para buenas obras. ¿Por qué entonces los pensamientos que tenemos? ¿Por qué nuestra mente está separada de Cristo? ¿Por qué nuestra mente está en tinieblas? ¿Por qué nuestro corazón verdaderamente está en oscuridad? Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y vamos a pedirle de verdad, de corazón, al Señor que la luz de su rostro ilumine nuestra mente y nuestro corazón.